que muchos sectores decían que era inminente, que era necesario, y vi quizás no tanta gente como me hubiera gustado ver apoyando la iniciativa del presidente. Tú eras uno de los que vi apoyando y de interlocutor en distintos espacios, pero ahora que el presidente la retiró, la gente felicita al presidente, aplaude que la haya retirado. No entendemos un poco el discurso. Mira, nosotros como equipo de gobierno, por primera vez en la historia política, un presidente ponía sobre el tapete una reforma fiscal integral, porque atacaba los dos lados de la ecuación, tanto gasto como ingreso, pero lo hacía un presidente que quizás no era quien iba a sacar mayor provecho en términos fiscales durante su gestión de esa reforma fiscal. Y creo que muchos sectores parece que no entendieron, porque eso implicaba un cambio de cultura política. Y el propio presidente de alguna manera nos había advertido, miren, los cambios en la cultura política toman tiempo para que la sociedad los asimile. O sea, por primera vez el presidente que había dicho, asegurado desde que tomó posesión, no seré candidato, envía una nueva constitución donde le pone más candado a la posibilidad de cualquier intento de reformar la constitución, pues envía esta propuesta de reforma fiscal y parece que la celeridad de los eventos o la propia cultura política dominicana no descifró el mensaje. Y había muchos sectores que entendían como que esto era una suerte como de segunda vuelta, donde algunos lo escuché hablar de que era necesario propinarle una suerte de derrota, pónganle comillas la palabra, al presidente Abinader, pero el presidente Abinader había ganado las elecciones. O sea, no se trataba de un tema estrictamente político, ya estaba definido todo, tenía mayoría congresional y pudo haberla pasado. Y pudo haber impuesto la reforma. Pero también hay que decir que el cambio de estilo por uno más democrático tiene que ver con que ha habido un cambio importante en la sociedad. Vivimos en una infocracia, como diría Byung-Chul Han en su libro homónimo que se llama Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia. Es decir, ahora los actores políticos son más diversos y en esta democracia, esta infocracia, esta democracia digital, pues hay que tomar en cuenta desde los influencers de todo tipo, porque generan opinión, mueven la opinión pública, hasta los medios tradicionales y los líderes de opinión formal. O nuevos líderes como la profesora que se hizo viral el día de la vista pública. O sea, cualquier persona ahora tiene una capacidad de llamar la atención. Digamos que la democracia tiene que entender estas nuevas sensibilidades y en función de eso, pues, tomar decisiones. Yo creo que el presidente fue sensato. Al final, fíjate cómo el hecho de haber retirado la reforma, ahora uno no se imaginaba ex post o ex ante de que se diera el retiro, que lo que está pasando parece que es algo contrario. Ahora son las mismas fuerzas que criticaban, o una parte importante de las fuerzas que criticaban la reforma, lo que le están pidiendo al presidente que pondere otra propuesta. Pero lo están haciendo en menos de una semana. Y ayer el propio presidente dijo, bueno, nosotros no tenemos otra reforma que no sea la que sometimos, porque hay poco tiempo entre el retiro y lo que ha pasado. Entonces yo creo que eso de alguna manera habla de cuando un presidente apuesta por las futuras generaciones, porque el presidente ganó las elecciones, la reforma no es inminente, el presidente podría terminar su periodo sin hacer ningún ajuste fiscal. Ahora, el próximo gobernante que emerja de las elecciones del 2028 va a tener mayor presión sobre las finanzas públicas y probablemente se vea obligado a hacer una reforma no de un 1.5% del PIB, sino de al menos el doble. Fabricio, pero hay varios temas también ahí, no solamente que lo retira por retirarlo, sino que una de las críticas profundas que le hacen al presidente es que no hubo un consenso previo al ingreso de la reforma
al Congreso. Yo opino igual que tú que hay que volver a mirar con los diferentes sectores porque la reforma fiscal, y tú lo has dicho en varias ocasiones, se necesita igual para la República Dominicana. Hay un déficit de 3.5, 3.7. Por más ajustes que haga el presidente va a ser difícil obtener todo ese dinero recortando los ministerios. Quiero tu mirada sobre este tema particular de lo que vive la economía. Hay otra crítica también, no de tu departamento ni del área que tú llevas, pero hubo una crítica, por ejemplo, a un evento que se hizo en Punta Cana que se gastó casi $1 millón por Milagro Ortiz Bosch. Entonces se vio como imprudente que en medio de una discusión sobre un mayor recaudo tributario, ciertos departamentos del gobierno hagan ese tipo de gastos. ¿Cuál es tu opinión de todo lo que está sucediendo al interior del gobierno con el tema de los gastos corrientes? ¿Ves oportunidades de hacer recortes en ciertos lugares? ¿Y qué van a hacer ustedes como Promipyme sin una reforma fiscal para abordar todos los proyectos que ustedes tienen? Ya, bueno, voy a empezar así como por el primer punto. Cuando uno mira el gobierno, digamos el primer mandato del presidente Abinader, llega con una pandemia. Y la pandemia implicó altos subsidios para que la gente pudiera vivir, porque si no la pandemia se expandía. Y en ese aspecto es importante señalar que la fiscalidad es lo único que permite a la sociedad enfrentar desafíos colectivos. Si cada uno de nosotros hubiese querido resolver el problema de la pandemia de manera individual, no hubiese sido la solución más costo efectiva. Y por otro lado, después vino la crisis de la inflación, el vendaval inflacionario, como llamamos nosotros, por todo el tema de la invasión rusa a Ucrania. Eso implicó mayores subsidios. Y con los subsidios, el presupuesto es uno solo, esto es un juego suma cero. Si tú aumentas el gasto de subsidios que todavía persisten, como el subsidio a los combustibles, ¿qué pasa? Que el gasto de capital se reduce, que es el gasto de inversión, donde se hacen obras públicas, obras de infraestructura pública, transporte masivo de pasajeros, recogida de basura a través de los ayuntamientos o las alcaldías. Y estamos viendo un presupuesto que el déficit está en torno a un 3% perdón, del PIB. Entonces es una situación compleja de estrechez, porque todos los años el gasto público crece, porque se necesitan más profesores, más militares y policías para el tema de la seguridad, más médicos porque se amplía la capacidad de la red de servicios de salud pública. Y todo eso estamos viendo que sucede. Y bueno, tenemos una trilogía imposible. No podemos demandar más servicios de calidad y al mismo tiempo entender que el gobierno no puede aumentar los impuestos, pero tampoco nos gusta que se endeude. Fabricio, pero ¿por qué no se conversó antes con cada sector? Esa es y la el pregunta. tema de los evasores, que hoy ha salido que ahora el gobierno irá tras los evasores. Mira, yo creo que aquí, y voy a volver con el tema del gasto público, miren, yo por eso digo de las sensibilidades de estos nuevos actores de la opinión pública que tienen una serie de seguidores que todos los días ven esta liturgia real en este mundo virtual, donde los seguidores son el tamaño de la iglesia y donde los likes son equivalentes al amén. Estoy haciendo una traducción literal del libro de Byung-Chul Han, yo soy creyente, no es una blasfemia. Entonces, de alguna manera, esos actores son más emocionales que racionales. Es decir, cuando yo escucho a alguien que me dice que se gastó unos recursos en la DIGEI, que es la institución que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch. Que se fueron por un hotel, que se podía hacer aquí. Eso estaba en el presupuesto de la DIGEI. Y no era, creo que el tercero o el cuarto año que se hace. Entonces, los presupuestos se aprueban en el Congreso y tú tienes que una serie de actividades resolverla. Y lo digo porque, más allá del ataque, ¿y quién puede creer que la doctora Milagros Ortiz Bosch, con 88 años que tiene, una niña, un abrazo para ella, eso es de broma, lo digo por la habilidad y la agilidad que expresa y la racionalidad y lo lúcida que está, va a buscar una forma de distraer recursos? Ya no. Ya ella es una persona vinculada a la transparencia
y a la defensa de lo público. Yo creo que eso está fuera de discusión. Pero estas sensibilidades obviamente impactan la opinión pública. Y el que es un servidor público, como quien les habla, tiene que entender que tiene que ser sumamente tolerante, no reaccionar a eso, porque este es el mundo que estamos viviendo. No es fácil. Este es el mundo que estamos viviendo. Vargavila. Bueno, gracias, Máxima. Director, usted ha sido uno de los principales defensores, voceros del presidente Abinader, y ahora en este tema que nos ataña, como fue el tema del proyecto de ley de modernización fiscal. Debo felicitarlo por eso, porque con más voceros como usted, creo que la comunicación del gobierno sería mejor gestionada, evidentemente. Hay algo que se ha hablado poco a raíz de que el presidente Abinader retirara el proyecto de reforma de modernización fiscal del Congreso Nacional, y es el comportamiento de los mercados con los bonos, la deuda. Según informaciones, los bonos en dólares que lideraron las pérdidas de los mercados emergentes este lunes, que vencen en el 2060, los bonos colocados por la República Dominicana, cayeron hasta 2.6 centavos de dólar, negociándose por debajo de los 90 centavos, según agentes económicos. El estatus que le dan a la República Dominicana, las calificadoras de riesgo, Fitch Rating, por ejemplo, Moody Rating, califica a la República Dominicana 3 niveles por debajo del grado de inversión, mientras que S&P Global Rating la califica a un nivel más alto en BB o W. ¿Qué significa en términos en general, en términos económicos, que esté pasando esto? ¿Cuál es el impacto que eso va a tener en la economía de la República Dominicana? Mira, así como las redes y los medios y los ciudadanos se expresan, los mercados también. Es decir, el hecho de que se dejara de lado la reforma o se sacara de la agenda del Congreso, obviamente es una noticia que para los tenedores de bonos de República Dominicana, pues le crea sensibilidad. Es decir, wow, espérate, el camino que buscaba esta reforma era llevar al país a grado de inversión. Y grado de inversión era que iba a permitir que nuestro país pudiera adquirir deuda a tasas similares a las de los países desarrollados. Entonces, eso iba a decir o iba a significar que el costo de la deuda nuestra iba a ser menor, porque República Dominicana tiene un tema particular. El problema nuestro no es la relación deuda-producto interno bruto, sino el porcentaje del presupuesto que se destina al pago de la deuda. Es un tema de liquidez, no de solvencia. Entonces, lógicamente, con el tema del grado de inversión, lo que se buscaba era que en la medida en que se fuera moviendo la deuda, se iba a buscar tasas más baratas o más bajas, perdón, y luego lo que se iba a producir es que se iba a destinar un menor porcentaje del presupuesto para pagar la deuda. Entonces, eso hay que decir que eso es coyuntural. Es decir, esa sensibilidad de los mercados se expresa en el valor de la deuda, pero en la medida en que vean el desempeño de la economía dominicana, pues irán ajustando sus expectativas, porque los mercados miran el presente y el futuro de las economías. ¿Cuál va a ser la alternativa del gobierno para buscar ese prácticamente 1.5 del PIB que se iba a buscar con el proyecto de ley de modernización fiscal, de los más de 120 mil millones de pesos que son necesarios para la inversión social, la inversión en infraestructura como tenía contemplado el gobierno, y existiendo en el artículo 36 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley 1-12, lo del pacto fiscal, que era un deber que debió hacerse a los 3 años siguientes de aprobarse esa ley, o sea, en el 2015. Sin embargo, se le ha dado de lado. ¿Cuál va a ser la estrategia del gobierno para buscar ese dinero que se necesita en la República Dominicana? Bueno, ya vamos a terminar el año con el presupuesto que tenemos, que no era relevante la reforma para lo que quedaba de año, sino para el próximo año. Supongo que habrá que ajustar el tema de la inversión pública, quizás ser un poco menos agresiva que lo que se pensaba hacer originalmente, ver temas de carácter administrativo, y el próximo año, en la medida de las posibilidades, ir viendo lo que proponen los sectores, porque yo quiero ser claro en esto. De repente, el presidente propone
genera una reacción de la sociedad, retira el proyecto, todos los que los atacan los felicitan, pero acto seguido ya están reclamando ¿qué es lo que vamos a hacer? Que hay que volver a la mesa, hay que hablar, hay que... Yo entiendo, pero las cosas también tienen su tiempo. Pero Fabricio, ¿es todo o nada? Porque yo misma pensaba que esta era una primera conversación. Es como la gente que está vendiendo, te lo pone a 500. Sí. Entonces después ustedes negocian y se llega a que te lo dejo en 20 pesos. O sea, quizás esa es la cultura que tenemos de esta propuesta fue muy agresiva, pero ahora vamos a ver, y entonces no me quiten ni de ahí, solo de ahí, como dijo Cristian Caricaturas, pero como que cerrarse a banda, para usar la palabra de Homero, y decir ahora no hay ninguna propuesta, ¿no sería como muy tremendista de todo nada? No, tú estás hablando de una cultura árabe y tenemos un presidente descendiente de sirio, libanés y palestino, o sea, andábamos por ahí, pero yo creo que también había un tema de tiempo, es decir, si teníamos un presupuesto en el Congreso aprobado y si se aprobaba la reforma, implicaba que íbamos a tener que enviar una adenda al presupuesto. Pero hay tiempo porque todavía. afectaba a los dos lados. No, ya prácticamente habría que hacer, si se aprobaba la reforma, era prácticamente un presupuesto nuevo porque afectaba tanto los lados de los ingresos como por el lado de los gastos. Pero yo creo que también... vamos a dar un compás de espera este año y ya el próximo año entiendo que puede haber posibilidad de retomar el tema de manera ¿Tiene cuerda, más tú pausada. crees, el presidente está aquí ya o está molesto? No, yo creo que ha habido muchas cosas, o sea, muchos eventos. Este fue un año electoral, no sé si no se te olvide. O sea que durante la primera parte o el primer trimestre fue campaña política. Gracias a Dios que fue un resultado en primera vuelta, porque si no hubiésemos tenido el carnaval político electoral más largo. Pero después vino el tema de la reforma. Y sé que el tiempo, es decir, un gobierno que había ganado la reelección, pero sin embargo hubo cambios en el tren administrativo. Entonces, durante ese periodo no había seguridad de muchos de los ministros que actuaron en el tema de la reforma de que permanecieran en sus cargos. Entonces, eso hizo un poco más difícil acotar o ajustar los tiempos del tema de la reforma. Pero quiero ser enfático, no hay nada escrito en piedra, no todo está cerrado, pero sí hay que dar un tiempecito para que la sociedad y todo el mundo nos oxigenemos un poco luego del proceso. No podemos dejarte ir sin preguntarte algo de la institución que dirige, Promipyme. Quizá hay muchos emprendedores y gente que no sabe las facilidades que puede tener a propósito de que hay que estirar los chelitos, como diría José Rijo Prespot. Sí, que vamos a hacer, pero sin reforma. Fue un poco más agresivo en ese aspecto. Mira, Promipyme, que es la institución para que de la parte de la política de microcrédito que dirige el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, nosotros solo vemos la parte del financiamiento, de servicios financieros y no financieros. Actualmente tenemos una cartera de 9.251 millones de pesos. ¿Quién aplica? De que yo tengo un emprendimiento, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer para acceder? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los Fabricio? requisitos? Mira, nosotros tenemos 106 sucursales, 108 porque tenemos 2 para inaugurar, de las cuales 52 están al interior del Banco de Reservas, que es nuestro aliado estratégico y mercadológico. Y las personas se pueden acercar a esas sucursales, pueden entrar a nuestra página, están georreferenciadas, tienen que llevar un proyecto básico de qué es lo que piensan hacer con el financiamiento, llevar algún codeudor, alguna garantía básica para obtener el préstamo. Nosotros hemos acortado desde nuestra llegada a 2 semanas, casi 3, o menor a 3 semanas, el tiempo entre la solicitud, la evaluación y el desembolso. Hemos estado trabajando con eso y tenemos 56%, si mal no recuerdo, de nuestros clientes pues tienen préstamos menores a 500,000 pesos. Y entonces la tasa más o menos así, uno para coger idea. 12%. Un 12%, señores. 12%. Gracias. ¿Quiénes califican finalmente para obtener estos préstamos? Bueno, de califican, Promipyme? mira, mayormente nuestra cartera de clientes son mujeres.
Las mujeres Voy tienen, para allá. Las mujeres tienen, además las mujeres son mejores pagadoras, tienen la capacidad de ser un poco más cuidadosas. Oigan, en ¿quiénes el uso del califican? dinero. Las No, no, no. mujeres. Nelson, no, Las no, no. mujeres, gracias. Los hombres también pagados. Fabricio Sí. Gómez Mazara, no se ponga a estar cogiendo dinero de que al 20 y al 30 en su barrio. Ahí está Promipyme, llévese un codedor, una garantía, un proyecto, por supuesto, que prometa, Que y hay un que 12%. decir, que hay que decir que para el microempresario que me estén viendo, que está en el barrio, es 12% anual, es un 1% mensual. Pero es un regalo. Para que lo Ok. compare con el que le presta Perfecto. informalmente, que está prestando al 20 semanal. Te sacan un riñón los usuarios. Edúquese, la vuelta es por Promipyme. La Muchas vuelta por gracias. Promipyme. Vamos a una pausa muy breve, no se muevan.